Roy Jones Jr., un talento sin igual, un boxeador cuya rapidez y técnica parecían irreales, pero detrás del hombre que revolucionó el boxeo hay una historia de sufrimiento, injusticia y teorías de conspiración que involucran a la CIA. Esta es su historia. Roy Levesta Jones Jr. nació en Pensacola, Florida, en 1969. Su padre Roy Jones fue un ex-marine y boxeador que creyó en la disciplina extrema para moldear a su hijo en un campeón. Pero esa disciplina cruzó límites crueles. Jones Jr. habla en entrevistas sobre los abusos físicos y psicológicos a los que fue sometido, castigos brutales, humillaciones y un ambiente de miedo constante. A pesar de la dureza de su infancia, su talento era innegable, su velocidad y reflejos eran superiores a los de cualquier otro boxeador de su edad. Par Sin Un. El combate fue una cátedra de boxeo por parte de Jones. Golpeó a su oponente con un dominio absoluto, conectando 86 golpes contra solo 32 de par. Los comentarios y la audiencia estaban seguros de que Jones se llevaría el oro. 3. Haremos lo que nos dicen, nadie recordará esto en 10 años. El escándalo fue tanto que el Comité Olímpico Internacional revisó el caso y se descubrió que los 3 jueces habían sido sobornados. Sin embargo, la decisión nunca fue revertida. Aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Algunos creen que la CIA pudo haber estado involucrada en la derrota de Jones. En los años 80, Corea del Sur era un aliado estratégico de Estados Unidos en la Guerra Fría. La teoría dice que permitir que un boxeador surcoreano ganara el oro en parte era un acuerdo político en ambas naciones. Hay documentos que indican que el COI estaba bajo presión para favorecer a Corea del Sur en estos juegos, pero ¿podría haber habido presión de la CIA también? Muchos lo consideran solo un rumor, pero otros creen que la injusticia fue más profunda de lo que parece. Roy juró venganza, pero en 1990 es un año clave en la carrera de Roy Jones Jr. En este episodio descubrimos cómo un joven boxeador con un estilo inconfundible comienza a forjarse en el nombre del mundo del boxeo. Jones, conocido por su velocidad y destreza, rápidamente se convierte en el terror del peso medio, un título que pocos en su época podrían retener. Pero de su éxito hay una batalla más grande, el desafío de ser considerado no solo un buen boxeador, sino el más grande a pesar de su estilo impresionante. Roy se enfrenta a la constante duda de si sus victorias fueron el resultado de su talento innato o si, como algunos afirman, fueron el resultado de una serie de sorteos que ayudaron a mantener su invicto. Roy Jones Jr. empezó su carrera en un momento de transición para el boxeo. A finales de los 80 y principios de los 90 las figuras del boxeo estaban marcadas por pesos pesados y muy pocos pugilistas del peso medio eran considerados fenómenos. En su primer Gran 3 contra un hombre respetado, Bernard Hottis, antes de ser una leyenda, Roy demostró lo que muchos consideran imposible. A pesar de no contar con la pegada devastadora de otros boxeadores, Jones dominó con su increíble velocidad y agilidad. Pero no solo eso, cada vez de que Jones estaba en el cuadrilátero, dejaba una sensación de estar presenciando un espectáculo más que una pelea común. Aunque Hottis aún no había alcanzado su estatus de leyenda, su nombre ya estaba comenzando a sonar en la comunidad boxística. En esta parte de la historia, su enemistad entre ambos se hacía palpable. A pesar de sus diferencias, ambos tenían algo en común, el deseo de ser los mejores. En varias entrevistas previas, Jones mencionaba que la única razón por la que aceptó enfrentar a Hottis fue porque sentía que el alien era un obstáculo en su camino al dominio absoluto en el peso medio. A través de técnicas rápidas y golpes de precisión quirúrgica, Roy Jones Jr. ganó esta pelea por decisión unánime, demostrando que, aunque Hottis tuviera una gran resistencia, no estaba preparado para lo que Jones había traído al ring. A finales de 1991, el nombre de Roy Jones Jr. ya estaba en boca de todos. Sus peleas se convirtieron en eventos imperdibles y HBO fue uno de los mayores medios en seguirlo de cerca. Jones no solo mostraba habilidades, sino que también tenía la personalidad y el estilo que atraía a las masas. Sin embargo, en el combate contra James Toy, su talento alcanzó una dimensión completamente nueva. En este duelo, donde Jones Jr. humilló a uno de los mejores boxeadores de la época con facilidad, que dejaba sin palabras incluso a los expertos más excéntricos. Lo que hizo que esta pelea fuera tan especial fue el golpe al hígado que dejó a Tony sin aliento, un golpe tan preciso, tan perfecto que muchos incluso cuestionaron si Tony estaba realmente en su mejor forma.
A pesar de su estilo, la crítica de que Roy Jones Jr. no tenía suficiente poder de knockout comenzó a crecer. Algunos detractores dijeron que su velocidad era tan impresionante que, o capacidad a la necesidad de potencia, otros simplemente no estaban convencidos de que fuera un verdadero matón del boxeo. Roy se encargó de demostrar pelea tras pelea que su rapidez era un arma mucho más letal que cualquier golpe contundente. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿podría vencer a un oponente realmente peligroso si dependiera exclusivamente de su agilidad y no de su pegada? Jones sabía que su físico no era el mismo que el de otros campeones. Con un peso mediano más liviano y un físico menos imponente, se dio cuenta de que debería usar su cuerpo como una deserción de agilidad. Los movimientos de cintura y las fintas se convirtieron en una señal de identidad. En el cuadrilátero, Jones era capaz de evadir golpes en una velocidad vertiginosa, dejando a sus oponentes absolutamente desorientados. Pero incluso con todos estos triunfos, Roy Jones sabía que había aún algo más grande para conquistar, algo más allá de la velocidad, más allá de la agilidad, algo que solo los verdaderos campeones lograrían alcanzar. En 1995, Roy Jones Jr. decidió subir de categoría a peso semipesado, un paso gigantesco para un boxeador que ya había conquistado el peso mediano con estilo, pero no sin riesgos. La historia de su ascenso al semipesado está llena de decisiones tácticas, inteligentes y por supuesto de feroz competencia. Su primer combate en semipesado, James no perdió ni un solo asalto en enfrentarse a Bill Heath, un campeón dominante en esa división. Roy mostró una destreza técnica que sorprendió a todos, sus combinaciones rápidas, su capacidad para mantener la distancia y por supuesto el contragolpes que dejaba a Heath atrapado. Este primer combate en la nueva categoría consolidó a Roy como un candidato serio para dominar la división, pero también marcó el comienzo de una serie de decisiones polémicas que lo seguirían a lo largo de su carrera. Dariusz Michalowski era el invicto campeón de peso semipesado, considerado por muchos como el boxeador más peligroso en esta categoría. El público deseaba con ansias un enfrentamiento entre Michalowski y Roy Jones Jr., pero el combate nunca ocurrió. La historia detrás de esta decisión es más compleja de lo que parece. Aunque muchos señalan de que Roy invitó a Michalowski porque sabía que sería una amenaza seria, también existen rumores sobre la política de negocios que rodea a ambos boxeadores. Los contratos, las disputas sobre el dinero y los intereses comerciales construyeron a los que la pelea no lleva a cabo. Sin embargo, Jones nunca mencionó públicamente a Michalowski como un rival que quería enfrentar, lo que evadió las sospechas sobre la disposición en arriesgarse contra el monstruo de la división. Los analistas especulan que Michalowski podría haber vencido a Roy debido a su agresividad y su capacidad para mantener la presión en constante, algo que Jones nunca había experimentado con intensidad. Las similitudes con un joven John Stoner y su estilo de pelea agresivo y contundente hicieron que muchos creyeran que Roy había sido vulnerable. El miedo de perder su invicto parecía dominar la mente de Roy, quien prefirió enfrentarse a otros rivales menos peligrosos para proteger su legado y su bolsa. Uno de los aspectos más oscuros y controvertidos de la carrera de Roy Jones Jr. se dio cuando aceptó pelear en lugares como Rusia y Ucrania. Estas peleas, a menudo vistas como un medio para atraer dinero rápido, despertaron muchas dudas sobre la integridad del boxeo en estas regiones. Las peleas fantasmas eran eventos en los que los oponentes de Roy parecían ser elegidos no por su habilidad, sino por su disposición a perder. En estos combates los jueces y organizadores se encargaban de manipular los resultados, haciendo que Roy no solo fuera un espectáculo, sino también una pieza en el juego de poder financiero. Además, existía el rumor de que algunos rivales fueron pagados para que se dejaran ganar, un hecho que fue confirmado por algunos de los oponentes de Roy, que después de la pelea revelaron que no tenían ninguna intención de ganar. Aunque los contratos de estos combates estaban respaldados por promotores locales y en muchos casos se mantenían secretos, las ganancias fueron elevadas para todos los involucrados, pero las dudas sobre la legalidad de estas peleas no desaparecieron. Las imágenes de estos combates a menudo eran recordadas o incluso alteradas por editores para ocultar cualquier evidencia de irregularidades. Uno de los rumores más persistentes en torno a Roy Jones Jr. fue su uso de sustancias para mejorar su rendimiento, particularmente EPO, una droga que aumenta la producción de glóbulos rojos y por lo tanto la resistencia. Aunque nunca se le ha comprobado nada en el dopaje, las circunstancias extrañas y las extraordinarias resistencias de Roy en sus peleas generan especulaciones.
En diversas entrevistas a lo largo de los años, Roy se mostró evasivo al respecto, siempre insistiendo de que nunca recurrió a ayudas ilegales. Sin embargo, los observadores más críticos señalan de que su capacidad para mantenerse al nivel más alto durante años sin sufrir el desgaste típico de otros boxeadores podría haber sido el resultado del uso clandestino. Durante esos años el uso de sustancias era un tema recurrente en el boxeo. Muchos de los campeones de esa era, incluso otros conocidos, fueron señalados de experimentar con sustancias similares, lo que alimentó aún más la teoría de que Roy no era una excepción. Datos de otros atletas y rumores provenientes de entrenadores de la época sugirieron de que muchos boxeadores en el circuito cercano de Roy Jones habían utilizado EPO. ¿Hasta dónde llegó Roy Jones Jr. para mantenerse en la cima del boxeo? Un mito o un hombre que hizo lo necesario para seguir invicto, pero había un precio y este precio estaba a punto de cobrarse. Era 2003 y Roy Jones Jr. ya era un mito del boxeo, pero esa noche algo cambió al enfrentarse a un hombre más pesado que él. El mito comenzó a desboronarse. La lucha contra John Ruiz, entonces campeón de peso pesado, no era solo un combate por el título, era una apuesta por su propia salud y legado. Roy Jones decidió subir al peso pesado para enfrentar a John Ruiz, un desafío que la mayoría de los boxeadores consideraban suicida. A pesar de ser campeón indiscutido en peso semipesado, Roy quería hacer historia en conquistar el nuevo título en la categoría superior. Roy no solo estaba enfrentándose a Ruiz, sino también al peso físico de un hombre mucho más grande que él. Ruiz, con una masa muscular considerable y una pegada sólida, estaba listo para defender su título. Sin embargo, el público no sabía lo que Roy estaba enfrentando mucho más desafíos fuera del cuadrilátero. A medida de que Roy entrenaba para el combate, su cuerpo sufría más de lo que él quería admitir. Su peso era un problema crítico. El aumento de masa muscular que necesitaba para competir con un peso pesado como Ruiz no estaba siendo natural. Las dietas estrictas, los suplementos y las presiones físicas comenzaron a sufrir factura. En vez del hombre ágil que brilló en categorías inferiores, Roy estaba convirtiéndose en un boxeador que fuera de elemento y no lo sabía. Antes de la pelea con Ruiz, Roy necesitaba asegurarse de que pudiera subir el cuadrilátero. No solo tenía que dar el peso, sino que también debería enfrentarse a las exigencias médicas para una pelea de tal magnitud. Las pruebas físicas son una parte fundamental para permitir que los boxeadores peleen, especialmente cuando suben de peso tan dramáticamente. Para muchos el proceso es un simple trámite, pero para Roy fue una batalla mental. De acuerdo con informes filtrados años después, Roy Jones Jr. tuvo que usar métodos cuestionables para pasar el examen médico. Roy tuvo que deshidratarse para dar el peso, lo que comprometió su rendimiento físico durante la pelea. Según algunas fuentes, Roy usó combinaciones de pastillas y líquidos para reducir el peso rápidamente, lo que pudo haber alterado su rendimiento en el cuadrilátero. Cuando comenzó la pelea, Roy Jones mostró su agilidad característica. A pesar de estar en un peso más alto y no tener la velocidad de antes, su defensa y movimientos evasivos seguían siendo impresionantes. Sin embargo, se hizo evidente que no tenía el mismo poder que en sus años de gloria. Sabía que no podía intercambiar golpes de poder con Ruiz, así que apostó por su velocidad y su habilidad para moverse por el ring. La pelea fue muy competitiva, y aunque Roy logró dominar en los primeros asaltos, a medida de que avanzaba se hacía más claro el desgaste físico comenzaba a cobrarle factura. A pesar de su dominio, Roy se encontró con Ruiz en la esquina en varias ocasiones, recibiendo golpes que no solía recibir en categorías más bajas. A la mitad de la pelea, Roy ya no podía moverse con la misma facilidad y el cansancio era evidente. Sin embargo, en un giro inesperado, Roy Jones Jr. ganó por decisión unánime, llevándose el título de peso pesado, pero con un trato físico que marcaría el resto de su carrera. La pelea con Ruiz sería la última vez que Roy Jones Jr. subiría al cuadrilátero como un hombre completo. Las secuelas de este combate fueron devastadoras. En 2010, durante una entrevista con su neurólogo, se reveló de que Roy había sufrido un daño cerebral acumulado debido a los golpes recibidos en sus peleas. El daño no fue inmediato, pero se manifestó con el tiempo, afectando sus memorias y su habilidad cognitiva. Informes filtrados desde su circuito cercano sugieren que después de la pelea con Ruiz, los médicos comenzaron a notar su patrón de fatiga extrema, problema de coordinación motriz y episodios de astenia temporal. Este daño cerebral pudo haber acumulado por los golpes recibidos en la pelea que dejaron secuelas. Roy Jones Jr. había tocado el cielo con su victoria, pero no sabía que esa victoria sería la última vez que sentiría su mente intacta. El precio de ser el rey del peso pesado fue más alto que lo que jamás imaginó.
A pesar de todos los fracasos, no se podía negar el legado de Roy Jones Jr. Los fanáticos recordaban con nostalgia aquellos días de gloria, cuando era un hombre imparable que todos temían, pero en el fondo Roy sabía que el tiempo había pasado, aunque se aferró a la esperanza de una última oportunidad. Jim Traylor and Kason Cheeks. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte los próximos episodios de esta increíble serie sobre Roy Jones Jr. y su legado en el boxeo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Atlantic City, New Jersey.